Estamos recibiendo a Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, no aún del Frente Amplio. No, del PIT-CNT. ¿Y cómo viene eso? ¿Estás en la etapa de la reflexión todavía? Porque formalmente no te lo han solicitado, aunque el Movimiento de Participación Popular en el fin de semana oficializó el apoyo a tu candidatura, ¿no? Yo parto de la base que no me puedo distraer de cuál es mi tarea hoy. Yo dedico muchas horas a ser presidente del PIT-CNT, la mayor cantidad de horas del día. He recibido informalmente o en charlas esta propuesta. Obviamente es un alto honor para cualquier persona, esto lo digo con claridad porque mi pertenencia al Frente Amplio nunca fue negada, nunca fue ignorada, ni por propios ni por extraños, pero tengo que mantener un papel que es independiente de los partidos y del gobierno, pero que no le prohíbe a los militantes tener más participación política. Es más, en su artículo 46 habilita hacer política a cualquier dirigente sindical y de hecho muchos lo hemos hecho en el Frente Amplio y otros los han hecho en el Partido Nacional. Claro, ¿qué cambió ahora para que sí lo estés considerando? Porque hace un año te lo preguntaban y lo descartabas de plano. La verdad, sí. Es verdad. Bueno, ¿qué cambió? La necesidad de encontrar un consenso amplio en el Frente Amplio que aparentemente se podría dar sobre cómo conducir al Frente Amplio a un destino mayoritario. Y esto es cómo desde el Frente Amplio se puede construir puentes con la academia, con la intelectualidad, con la ciencia, con el arte, con la cultura y en general con la gente que obviamente por algo tomó una determinación de cambio y hay que poder escucharla. Y bueno, algunos compañeros y compañeras entienden que esa persona puede ser yo, también podrían ser otros, ¿no? Claro. No hay nadie que sea tan bueno ni tan malo como El para no poder consenso, hacerlo. el consenso está de parte de muchas de las fuerzas que integran el Frente Amplio. ¿Vos te sentís un candidato de consenso? Hoy sí, pero la vida tendrá que demostrarlo. Pero sí por lo que me dicen los compañeros, pero también me siento muy tenso. Estoy en un momento de tensión. Por un lado, muchos compañeros que pertenecen al Frente Amplio me dicen, bueno, se necesita un compañero con estas características, dialoguista, etc. Y por otro lado, muchos compañeros del movimiento sindical me dicen, este no es el momento que te vayas. Claro. ¿No? Y esa tensión yo la siento, no como presión, la siento como responsabilidad, como tomar una decisión meditada. También charlarla con mi familia, porque sé que estas cosas cambian. Sobre todo aprendí que estas cosas cambian un día que mi compañera me dijo que el pasaje de la coordinación al Frente Amplio iba a cambiar drásticamente mi vida y yo le dije, no, es lo mismo, más o menos lo mismo. Yo vengo cumpliendo la tarea de coordinación hace mucho tiempo y la conozco y sé que fue un cambio drástico. Claro. Luego Fernando, tenía razón mi compañera, fue un cambio drástico. ¿Y en ese sentido sería fácil despegarte del sindicalismo para pasar a ser el presidente del Frente Amplio? No, yo PIT-CNT voy a hacer hasta el día que me muera. Pero tengo que cumplir otro papel. En ese sentido, ¿no? Porque, o sea, hay Sí, que, de tengo alguna que poder manera, cumplir digo, otro papel, hay que pero, separar, ¿no? Digamos, yo empecé a militar en el movimiento sindical a los 18 años y estoy llegando a 55, ¿no? También hay un momento en que tu etapa tiene que terminar. Esto nos pasa a todos, en todas las profesiones. Uno se da cuenta que su momento está terminando y bueno, se puede ir cuando esté terminado completamente, que ya nadie te quiera en ese lugar, o te podés ir en un momento más adecuado. Pero bueno, yo a la política le presto mucha atención, le doy mucho seguimiento, no es que es una cosa distante de mí. Probablemente me falten elementos de cómo funciona el orgánica. Y hablando de faltar, ¿qué le falta al Frente Amplio hoy en día? ¿Perdón? ¿Qué le falta? Tú hablas de faltar, ¿qué le falta al Frente Amplio hoy en día? ¿Qué sería lo primero que harías si fueras presidente del Frente Amplio? Bueno, le falta renovación generacional. Le falta que los jóvenes entren y conduzcan. Digamos, yo a los 20 años levantaba banderas maravillosas para mí, pero hoy las que levantan los jóvenes uruguayos son mejores de las que yo levantaba cuando tenía 20 años. Por ejemplo, yo no levantaba la bandera de la igualdad. Más bien, ni siquiera creía demasiado en la igualdad, porque así me habían conformado. 30 años después esto se ha ido modificando drásticamente y los jóvenes la levantan. Yo no levantaba la bandera de la diversidad, más bien nuestras organizaciones eran homofóbicas. Y hoy se puede colocar en la puerta del PIT-CNT una bandera de la diversidad sin que nadie se le mueva un pelo. Los jóvenes siguen levantando la bandera de los derechos humanos. Todavía a las mujeres les cuesta tener su rol Sí que les cuesta, lo que digo es que... igual más allá de las banderas que se levantan. Bueno, mucho menos que en el resto de la sociedad, ¿no? En el PIT-CNT hay 6 mujeres adentro del Ejecutivo de 14.
para encontrar otra organización que tenga este nivel de participación, encuentren una cámara empresarial, pero incluso encuentren un partido político. Entonces, digamos, a nosotros nos falta. Obviamente a toda la sociedad. Nos falta, pero hemos hecho mucho más y hay que hacer mucho más. Lo que digo es que los jóvenes sí están convencidos que este es el mecanismo. Bueno, hay que permitirles tener voz para que ese mecanismo se construya mayoritario, ¿no? Pereira, los trabajadores sindicalizados pretenden en sus objetivos que la fuerza, ¿no?, sindical que los representa pueda estar despegada del gobierno para ser de alguna manera una especie de contralor o estar bien dispuesta al momento que tenga que reclamarle al gobierno de turno, ¿no?, ciertas cuestiones que pueden tener en diferencias y demás o cosas que no se estén cumpliendo, ¿no? Eso por lo menos es lo que yo observo que puede ser un poco el rol del sindicato. ¿Cómo puede llegar a rozar eso con su actividad? Supongamos que el día de mañana el Frente Amplio está en el gobierno, que usted es presidente de esa fuerza política o mismo dentro del Parlamento también tiene, digamos, como gobernantes desde ese lado sus responsabilidades. ¿Cómo puede llegar a rozar el hecho de que usted de alguna manera tenga su corazón en el PIT-CNT, porque dijo recién que siempre va a ser el PIT-CNT, pero por otro lado también un rol político? ¿Cómo va a seguir funcionando ese rol de contralor que el PIT-CNT debe tener? Sí, pobre izquierda aquella que no escuche a los trabajadores. Vos cuando ves izquierdas genuinas en el mundo, tienen trabajadores. Fueron dirigentes sindicales, los ministros alguna vez estuvieron en un sindicato. Esto es parte de una discusión. ¿Para quiénes es la política? Para algunos sectores de la sociedad, la política es para determinados tractos sociales, pudientes. Para otros, entre los que me encuentro, es para todos aquellos que quieran transformar una sociedad. Y ahí entran los trabajadores, los cooperativistas, los feminismos. Yo me siento muy cómodo, no me siento para nada trastocado con eso. Obviamente le genera incomodidades a mis compañeros, obviamente yo preferiría que se hubiera tratado de otra manera públicamente, obviamente las cosas se pueden hacer mejor, pero la condición de dirigente sindical, lo primero que alguien tiene que ser es muy politizado, porque el dirigente sindical hace política desde que se despierta hasta que se levanta, en una negociación salarial, en una negociación de una ley, en una negociación con el partido de gobierno o de la oposición. Una cosa es desde el rol sindical pura y duramente y otra cosa es, bueno, teniendo como esa dualidad. Yo, si tuviera que aceptar, obviamente tengo que renunciar al PIT-CNT, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿escuchaste a Richard Reed? Sí, lo escucho siempre, pero estoy bastante de acuerdo. Vamos a decir lo que dijo, ¿no? Que no está bueno que si hoy sos el presidente del Frente Amplio se maneje, que te votaría en contra. Carlos, vos ya me colocaste en el lugar y sí, la hincha más grande que tengo. Impresionante. Es media bruja, está dando un mensaje. Ni Adriana me apoya mucho más que tu mujer. Con ese fervor. Pero es lunes, ¿viste? El lunes, ¿viste? Le cuesta la cabeza volver. No, pero Richard justamente lo que dijo fue eso, ¿no? Que él te votaría encantado si vos hoy ya no estuvieras con ese rol dentro de la central, que es la presidencia, ¿no? Bueno, que eso puede perjudicar al movimiento sindical y también a la fuerza política. ¿Vos qué opinás? Aunque no, que perjudica si se maneja mal. Yo en un momento tengo que tomar una decisión. En el momento que tome la decisión, yo tengo que salir de la dirección del movimiento sindical. Pero vamos a ver. ¿Vas a renunciar antes? No, antes del Congreso no. Eso yo ya se lo comuniqué a los pocos que hablaron. Yo voy a terminar el periodo al que me comprometí a ser presidente, al que le he dedicado todas las horas de mi vida. Ayer domingo, salí de mi casa a las 3 de la tarde y volví a mi casa 11:30 de la noche. Y esto lo hago periódicamente, digamos. No es que es un día excepcional en mi vida. Esas horas que le he dedicado a mi vida se las voy a dedicar hasta el día 5 de noviembre que voy a entrar al Congreso y va a ser mi último día como presidente del PIT-CNT, porque ustedes saben que cuando empieza el Congreso la dirección deja de tener incluso voto dentro del Congreso. Ahí tomaré una decisión, claramente ya la tendré tomada y mis compañeros ya la sabrán. No obstante, no creamos que esta es la primera vez que nos pasa algo así. Por ejemplo, Pepe de Lía, que fue el principal presidente del PIT-CNT, de la CNT y luego del PIT-CNT, fue al mismo tiempo, en el año 84, candidato a vicepresidente de la República por el Frente Amplio en la fórmula Crotogini-de Lía. Y para todos nosotros fue un honor. Y cuando de Lía terminó la campaña electoral y ganó esa elección el presidente Sanguinetti, de Lía volvió al movimiento sindical y retomó la presidencia. Vladimir Turián, histórico dirigente sindical, fue diputado y después volvió a ser dirigente sindical y así te podría dar muchísimos ejemplos, ¿no? Usted va a estar un tiempo más largo, ¿no? Como presidente de la fuerza política, no es una campaña puntual. Bueno, nunca se sabe. Bueno, ¿se espera qué? Si llegaste a ese lugar, ¿ya espera irse pronto? No, yo espero estar un tiempo pronunciado, largo, pero
sé que la historia se construye de a un día. Y en ese Recién usted decía, ¿no? Que le hubiese gustado que mediáticamente se manejara de otra forma. ¿De qué manera? ¿No le pareció correcto tal vez Pepe Mujica haciendo público su deseo o el deseo de su fuerza política? Pepe tiene esa característica. Yo no puedo cambiar a Pepe, ni Pepe me va a cambiar a mí, y tiene esa característica. Yo lo que digo es que hubiera preferido que mis compañeros no estuvieran tensados por esta circunstancia, porque para muchos será de alta alegría, para otras más o menos, pero a todos les genera determinada tensión. Entonces, el manejo público de todo en Uruguay hace un tiempo que es un problema. Yo no lo tengo, yo puedo morirme con algo adentro, tranquilamente me puedo morir. Pero la política hoy se filtra en una reunión de un directorio de un partido, de un secretariado de un partido, bueno, es un problema. ¿Y ya tuvo reuniones cara a cara, más allá de las expresiones públicas? No, he tenido expresiones públicas, que no te voy a negar que me llenan de satisfacción y de orgullo. En ese lugar estuvo Serengui. A ver, yo le decía ayer a Lalo Fernández que cuando entré al PCNT era el principal referente, diría yo, en ese momento del movimiento sindical. Si en ese momento me hubieran dicho, dentro de 30 años o 25 años te van a ofrecer estar en el mismo lugar que hoy está Serengui, me hubiera caído ahí muerto. Claro. Fernando. Entonces no es un lugar poco menor, lo ejerció Tabaré Vázquez, Grobeto, Mónica Xavier, Javier Miranda, es un lugar muy importante. Entonces no es que yo pueda decir es una cosa que no me mueve nada, me mueve todo. Claro. Y la decisión de entrar en el camino político también. Eso es lo que quería preguntarte, claro. si es el inicio de una carrera política o pensás que no, que en algún momento volvés a militar como gremialista. O No, esto yo es ya no vuelvo más. este es el trampolín a la carrera política tuya. No, si me voy del movimiento sindical, ya terminó. No. Yo lo que te quiero decir es, hay un tiempo para todo en la vida. Mi tiempo... A ver, vamos a dar este dato que tal vez te coloque claramente cuál es mi circunstancia actual. Yo soy hoy el dirigente que más años estuvo al frente del Secretariado Ejecutivo de la Central en toda su historia. Entonces, es evidente que si no es hoy, será dentro de un par de años, pero se me está terminando porque en Uruguay las trayectorias sindicales, por suerte, esto no pasa en el mundo, en Uruguay tendemos a criticar al movimiento sindical sin analizarlo bien, pero acá termina tu carrera laboral como trabajador activo y no podés ser dirigente sindical. Es decir, en Argentina uno ve dirigentes sindicales, ustedes mismos lo muestran en el informativo, de 80 años. Sí, sí. Acá te jubilaste y tenés que irte a tu casa. Claro. Podés militar en la ONASPU, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas, pero no en el PCNT. Yo soy consciente que esa etapa se me está acercando. Es doloroso que se te acerque la etapa jubilatoria, pero se te O sea acerca. que el despegue político obviamente es una opción. Y, Va a tener que ser bueno, una opción. puede ser ese, yo no lo tenía previsto, francamente. Si vos me preguntabas, hace un año, además creía que no era el lugar para mí por múltiples motivos. Y también decía, pero nunca hay que decir nunca, ¿no? Porque Claro. luego hay que atender la realidad en cada momento. Ahora, entusiasmado estás y falta ahí alguna decisión, pero ganas tenés, eso ya lo has manifestado públicamente también, sos una figura de consenso. También se te destaca como un gran articulador y en este caso es lo que necesita la fuerza política en este momento, también para proyectarse en los próximos años, ya viendo las próximas elecciones, y también el relacionamiento con el gobierno. Vos te llevas muy bien con el secretario de la Presidencia, con Delgado, ¿no? Él lo ha dicho incluso públicamente, que tiene una buena relación con el presidente también, y sos un hombre que de toda la vida, que conversa con todos, ¿no? Con Pablo Iturralde de toda la vida y con Javier García de toda la vida. De toda la vida desde ese año que te decía que empezaba la actividad sindical, ¿no? Toda la vida, toda la vida. Por eso, en ese sentido, ¿qué Pero valor... como sindicalista. ¿Qué valor No es entendés? lo mismo que como político. Por eso, No, como personas. Porque adentro de un sindicalista hay un ser humano que es un Por cristiano, supuesto. un hincha de Godoy, un hincha de Peñarol, un vecino de Jacinto Vera. Claro. Digamos, nosotros tendemos a separar la política de todas las demás pasiones. pero la tierra política es diferente, ¿no? Estoy de acuerdo. La que, tierra política es diferente. Sí, pero nos podemos tratar. Puede haber política educada o mal educada. Yo puedo tener la principal diferencia contigo. Si soy respetuoso contigo, vos siempre me vas a escuchar. Ahora, si vengo y te digo cualquier barbaridad, te insulto, te descalifico, bueno, el respeto se perdió, pero porque yo te lo perdí. Por eso, ¿qué valor todo esto que estás diciendo le puede agregar al relacionamiento con el gobierno, sabiendo que venimos de una presidencia con Miranda que no fue la mejor en ese sentido, ¿no? Bueno, Hubo espero ahí que- algunos chispazos, Espero algún que mucho, chisporroteo. porque siempre después en la cancha es donde se ven los pingos, decía Volonté. Yo no sé, por contarte algo anecdótico. Cuando hubo problemas de Uruguay para ingresar a los productos en la Argentina, cuando estaba aquel señor Moreno que limitaba,
quien hizo la gestión para que el PCNT tuviera una reunión de primera línea en Casa Rosada fue Volonté. ¿Vos crees que Volonté cambió de partido? ¿O que algunos de nosotros cambiamos de partido? No, entendimos que el Uruguay estaba primero. Y hacía tiempo que yo tenía un vínculo de cariño con Volonté, pero ese día se llama una amistad, porque se abrió trabajo para los uruguayos, los exportadores pudieron entrar sus productos, se resolvió un tema que parecía imposible. Entonces, lo que te digo es, los uruguayos para ayudarnos, para tener políticas de determinada estatura, también tenemos que poder tratar con respeto, con educación y ayudar al otro si el otro precisa. Obvio, y ¿no? eso es lo que los ciudadanos también esperamos de ustedes. Y es lo que pasa, mirá que en general es lo que pasa. Miremos la política en Argentina y comparémosla a la política en Uruguay. Sí. Miremos la política en Chile, miremos la política en Colombia, donde matan 300 dirigentes sindicales por año. Y mirémonos a nosotros mismos también, ¿no? Pero Porque la nosotros comparación mismos sí, también es pero ingrata. somos un país fantástico. Este país es un país donde un presidente de la República le decía a los trabajadores: yo no puedo ir a la huelga con ustedes porque soy presidente de la República, don José Valle Ordóñez, pero luchen por sus derechos. Esto lo decía un presidente colorado hace más de un siglo. El paro es una forma de luchar, Y sí, luchar por claro. los derechos. A ver, pará, el paro, que es el 15 de septiembre, es un paro parcial, ¿no? Un No es, paro parcial. Es un paro, porque vos lo aclaraste. La consigna del paro, según se expresa en el portal de la Central de Trabajadores, es con Artigas por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados, que la respuesta del Poder Ejecutivo a este hecho ha sido huir hacia adelante, acelerando la aplicación de un programa antiobrero y antipopular. Eso en referencia a la LUC. Es una referencia a la LUC también. Es decir, ¿el paro resuelve esto? Bueno, nunca se sabe. ¿Cuáles son las cosas que el gobierno está pateando para adelante para apurarse por si la LUC después no sale? Bueno, claramente el gobierno votó en su primer año una ley, desde nuestro punto de vista, de poca calidad democrática. Hace ya unos cuantos años la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política, hizo un estudio con el Parlamento para ver cuáles eran las leyes que tenían mayor calidad democrática, el tratamiento, ¿no? La que dio peor fueron las LUC y particularmente las LUC denominadas Omnibus. Botinelli a esta ya dijo que Omnibus era un término que no le cabía, sino que era una ley ferrocarril que tiene temas de educación, de seguridad, de inclusión financiera, de adopciones, de alquileres. Entonces, si todo esto está colocado en una ley y para nosotros es muy negativa, obviamente incluimos un camino de lucha que no fue el paro, que fue juntar 700.000 firmas. Finalmente pudimos juntar 800.000 firmas y va a ser inevitable que acá en este estudio nos juntemos contigo, alguien que defienda la ley y alguien que quiera derogarlo para debatirlo. Será más allá, más acá, pero el pueblo uruguayo va a saber el contenido y va a poder laudar. Pero al mismo tiempo, en este país se ahorraron 650 millones de dólares, pero 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. 55.000 uruguayos perdieron su empleo. 300.000 uruguayos no tienen ningún ingreso. Pero en el mismo periodo, unos pocos uruguayos depositaron en bancos en el Uruguay y en el exterior 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno escucha este dato y hay alguien viviendo en la tierra y sin comer o haciendo una cola en la olla popular, el movimiento sindical tiene que responder. Si esto va a tener una solución inmediata, imagínate que cuando empezaron la lucha por las 8 horas hace más de 100 años los trabajadores uruguayos, la pregunta sería la misma. ¿Lograremos tener 8 horas? Muchas veces se dice, bueno, pero el vallismo ahí lo resolvió. Desde el momento que el gobierno presentó la ley de 8 horas hasta que se votó, ¿sabés cuántos años pasaron? 11. 11 años. O sea, la lucha del movimiento sindical de los 900 fue de 11 años para conquistar la jornada de 8 horas en jornadas que eran de sol a sol, eso que le llamamos de sol a sol, y algunos se enorgullecen. Nadie debe trabajar de sol a sol, porque finalmente no tenés vida para querer a tu hijo, para abrazarlo, para poderle leer un cuento. Vos sabés igual que yo lo que cambia la vida de una persona cuando le lees un cuento, de un niño y de un veterano. Entonces, bueno, también hay un poco de amor en esto, ¿no? También hay que dedicarle un poco. Pero ¿cuáles son las reivindicaciones? Es decir, bueno, un poco es eso, el salario, las maestras, las trabajadoras auxiliares de comedor, de esas que solo nos acordamos cuando hay paro, pero todos los días cocinan para decenas de miles de niños. Perdieron 18 jornales en un año. El gobierno se comprometió a que no iba a haber caída salarial durante el periodo. Pero vino una pandemia. ¿Cuál es el proceso de recuperación? En la rendición de cuentas no está. Lo mismo le pasa a los trabajadores de la Administración Central, de la Mesa de Entes. En el sector público perdieron 4 puntos de salario. La propuesta es que para un sector no recupere, sino que siga la caída, sobre todo para el sector más afectado,
y un sector que va a recuperar 1.6% en el caso de que el empleo se mantenga en determinados guarismos y en el caso que la inflación sea la esperada por el gobierno. Todo esto se tiene que dar. Nosotros decimos, es poco. Y luego las políticas activas de empleo. Le propusimos al gobierno adelantar la obra pública como generadora de empleo, sobre todo partiendo de la base de que no en mucho tiempo va a terminar UPM2 y va a terminar el ferrocarril central, y eso implica una cantidad de trabajadores de la construcción que van a quedar sin empleo, y hay que tener un plan de contingencia cuando la inversión privada tiende a retasearse, tiende a ser menor. Ninguna de estas propuestas fue escuchada. Le planteamos al gobierno, de alguna manera, generar políticas compensatorias para atender a los 300.000 uruguayos que no tienen ningún ingreso. Esto no fue escuchado. Entonces, digamos, si lo vamos a lograr en una sola medida, yo ya te respondo que no. Si el conjunto de medidas articuladas que pueda hacer el movimiento sindical puede llevar a modificar alguna de estas políticas, yo estoy convencido que sí. ¿Ustedes entienden que el gobierno está acelerando algunas decisiones por si se derogan algunos de los artículos? ¿En qué? Bueno, está tomando decisiones a mucha velocidad. ¿Cuáles? Y la del puerto es clara. Si usted tenía una concesión con Qatar-Natí que todavía le quedaban 10 años, tenía que resolver estirar 50 años en el primer año del gobierno. En la interpelación lo que quedó claro es que no había un informe económico claro, que no había un informe jurídico claro. Entonces, ¿cuál era el apuro? ¿Se necesitaba tener ese apuro? Desde mi punto de vista, no. Entonces, digamos, de alguna manera el gobierno me parece que tendría que ver que el abajo se está moviendo, está cuestionando, no solo el movimiento sindical, el movimiento cooperativo de viviendas, las ollas populares. Están diciendo, bueno, hace 1 año y medio que estamos con ollas populares. Tiene que haber políticas del gobierno que atiendan las circunstancias de estos ciudadanos que para comer tienen que hacer una fila. Imagínate lo que a nosotros nos gustaría hacer una fila. El hambre, el desempleo y demás no es de ahora, ¿no? No es nuevo. No, la cola de olla popular es muy nueva. Bueno, Lo que pasa es que claro. estás hablando del desempleo no. Estás hablando de una pandemia, ¿no? Claro, O sea, ¿no que hubo inversión terminó. social suficiente? ¿No hubo planes sociales? Pero no hubo, no porque lo diga el PCNT, lo dice la CEPAL. Ustedes leyeron acá los informes de la CEPAL. Porque cuando uno Coloca escucha, a Uruguay uno escucha como lo que, último cómo país. se incrementaron el MIDES, o sea, no es real, entonces todo eso. No, se incrementaron, sí, pero en montos que obviamente no dan para vivir. No dan. Si yo te digo, vos tenés que vivir a los artistas, le dieron 7.000 pesos durante 3 meses. Un artista puede vivir con 7.000 pesos acá, los cámaras lo pueden responder con su cabeza. Y van a decir que no. Ustedes lo pueden responder. Y yo también. ¿Eso significa que es mejor eso que nada? Claro que es mejor que nada. Claro que hay que apoyar. Ahora, luego hay que tener una política que compense una circunstancia de desastre. ¿Qué le pasó al trabajador del teatro? Al trabajador del cine. Pero esos no, Al son, músico. esos no son los que van a la olla popular. Muchos sí. ¿Sí? No, estás lejos del mundo. Salí de la burbuja en Canelones. Artistas. Hay 1.500 trabajadores populares que vivían de la música en un bolichito. ¿Sabés lo que están haciendo? Yendo a las ollas populares. Sí, pero vos decís a que- mí me pero- parte el alma, pero escuchame, como me parte Fernando, el alma que cualquier ciudadano o Fernando, ciudadana ¿y para eso comer es haga una culpa fila. del gobierno? No, culpa no. El gobierno puede tomar acciones para evitarlo. Lo mejor para una familia. Eso lo sabés yo, lo sé yo. Es que alguien cocine en su casa y haya olor a comida. Claro. Eso construye comunidad familiar, Sí, estamos conversaciones, amor, porque finalmente, ¿por qué vivimos en comunidad? Porque tenemos amor por el que está al lado. Fernando, tenemos que ir cerrando la entrevista. Gracias por habernos acompañado No, esta un mañana. placer, un placer. Veremos si la próxima será como A ver, la presidente. próxima te invitamos Y como ahí presidente ya- del Frente Amplio. Ya queda con el sabe. Tenés el título. desafío de empezar Como el hincha de trabajo. GOE me pueden invitar cada programa porque eso no Si voy no a es dejar de- Pereira, ¿quién es? ¿Eh? Si no sos tú, ¿quién es? ¿Quién es tu candidato? Tuyo, tu candidato, ¿quién es? ¿Mi candidato? Sí, para el Frente Amplio, si no Podés sos tú. decirte a ti también. Pues elegiste tú, pero si no, ¿O mi candidata? o tu candidata. mirá. Bueno, Bueno, ¿quién? ahora- ¿Quién puede ser? ¿Quién puede No, ser? me voy a de guardar, mujer? como dijo Mujica. Si Sí. yo no estoy de acuerdo que se maneje el nombre público. Bueno, imagínate que no lo voy a es manejar. un candidato de renovación. Candidata. Bueno, candidato o candidata Sí. de renovación. Bien. Joven, me imagino por la Bueno, línea en la que usted está joven. diciendo. ¿Con qué letra empieza? Juguemos al ahorcado. Bueno, gracias en serio, Fernando, por venir, Gracias. muy gentil. Esta noche te vemos en todas las voces porque estuve viendo ahí que estás en la promoción. ¿Sí? Bueno. Estoy, no me avisaron. ¿No te pero- avisaron? Pues mira que a veces me avisan sobre la hora. No sé. Yo vi una promoción Capaz ahí que en el era canal, ¿no? No, Dicen cambio en el ¿cómo va a ser Saroy antigua? y entro. Ahí está, yo sé que vos siempre tenés buena disposición para Sí, conversar sí. con los medios. Muchas gracias, Gracias. Fernando. Gracias.